Amén. Buenos días, Iglesia La Fuente. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical y les pedimos que por favor tomen un poco de su tiempo ahí donde estén y juntamente con nosotros se unan y podamos alabar a nuestro Señor juntos. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. De su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
Buenos días, amigos y hermanos de la Iglesia La Fuente y aquellos que nos están escuchando por todas partes del mundo o en otros estados de los Estados Unidos. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Si no he tenido el privilegio de conocerlos a ustedes, mi nombre es Joe Buitrago, soy el pastor de la Iglesia La Fuente y estamos en una serie en el libro de Génesis. Si usted tiene su Biblia, ábrala a Génesis, capítulo 11, y vamos a entrar al capítulo 12 hoy. Pero antes de eso vamos a orar, pedirle a Dios su dirección en estos minutos cruciales para nuestras vidas, momentos importantes en que la palabra de Dios tiene la oportunidad de entrar a nuestros corazones y si dejamos cambiar nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Satura toda mente, cambia todo corazón por medio de estas redes sociales. Que la persona que me escuche sea transformada no por este predicador, sino por tu Espíritu Santo, Señor. Ahí donde estás tú, amigo oyente, de tu corazón al corazón de Dios. Pide a Dios que Él te hable en estos minutos que tenemos en su palabra. Háblame, Señor. Habla mi vida, habla mi circunstancia. Gracias, Señor, antemano por los cambios que tu palabra va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene a su vecino ahí, dele una sonrisa y dígale, vecino, Dios está en control. Dios está en control. Hemos terminado la sección del libro de Génesis que le hemos llamado prólogo. Y hemos mirado Génesis capítulo del 1 al 11 y ahora vamos a ver los patriarcas que vamos a estar mirando los capítulos del 12 al 50 y le hemos llamado esta sección los patriarcas. Y vamos a mirar la vida de un hombre llamado Abraham y después Dios le va a cambiar su nombre a Abraham. Y vamos como les he dicho, los primeros 11 capítulos de Génesis hemos leído acerca de 4 grandes acontecimientos. Y si usted ha estado con nosotros y hemos mirado la creación, la caída del hombre, el diluvio, y la semana pasada miramos la Torre de Babel. En todos estos eventos tan significativos, Dios ha estado tratando con la raza humana en su totalidad. Aparte Adán, Noé y Abraham, Dios no se le apareció a nadie más. Pero al llegar al capítulo 12, se produce un cambio radical, ya que conoceremos a 4 personajes. Dios ya no aparecerá relacionado con sucesos, sino con un hombre. Y de esa persona Él formará una nación. En la primera sección veremos a Abraham, el hombre de la fe, en Génesis capítulo 12 al 23. Y una gran porción de Génesis es dada a Abraham, porque es un hombre de fe. Y vamos a hablar de eso, qué significa ser un hombre de fe, una mujer de fe. Luego vamos a ir a Isaac, el hijo amado. Después vendrá Jacob, el hijo elegido y castigado. Y finalmente vamos a mirar la vida de José, con sus sufrimientos, pero al mismo tiempo con sus victorias. Estos 4 patriarcas son sumamente importantes para la comprensión de la palabra de Dios. Y mi deseo es poder hacer estos hombres de la Biblia, hombres normales, hombres que batallaron con las mismas cosas que tú y yo batallamos. A veces leemos la Biblia y pensamos que estos patriarcas, esos personajes en la Biblia eran personas superhéroes, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia y la estudiamos, miramos que estos hombres eran hombres que tenían las mismas tentaciones, se equivocaron, muchos de ellos hicieron cosas muy tontas y muchos de ellos fallaron, muchos de ellos no le creyeron a Dios, pero ante todas esas cosas miramos que Dios todavía tiene misericordia, tiene gracia y miramos sus errores, pero miramos también su fidelidad, su amor, su fe, su arrepentimiento hacia Dios. Y eso es lo que yo deseo pintar para ustedes, que en medio de estos patriarcas podemos mirar que hay hombres y mujeres como tú y como yo
que a veces no lo tenemos todo bien, pero aún todavía Dios nos puede utilizar y Dios nos puede cambiar. Estaremos dedicando cierto tiempo a sus respectivas historias a medida que progresamos en nuestro estudio del resto del libro de Génesis. ¿Está listo? Mira a su vecino, dígale, ¿está listo para comenzar a mirar la historia de este hombre, Abraham, que Dios va a usar para transformar al mundo? Hoy conoceremos la importancia de Abraham y después su nombre va a ser llamado Abraham para Israel y para la iglesia. ¿Cómo era la vida de Abraham en Ur de los caldeos? ¿Cuál era el plan de Dios para Abraham? Y no solamente el plan de Dios para Abraham, pero el plan de Dios para tu vida. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida. Tú no eres un accidente. Tus padres, tus madres tal vez no planearon tenerte, pero Dios tiene un propósito específicamente para la vida de Abraham y también para tu vida, amigo, hermano oyente y hermanos de la iglesia La Fuente. Yo quiero dejarles muy claro que Dios tiene un plan para tu vida. Mira a tu vecino y si se está durmiendo, dígale, vecino, Dios tiene un plan para tu vida. Y también, como les dije, ¿cuál era el plan de Dios para Abraham? Abraham y el origen de la nación de Israel. La semana pasada miramos en el capítulo 11 la Torre de Babel. Quedamos en el versículo 10, discúlpeme, y a donde miramos que Dios, capítulo 11, Dios baja, y Dios tenía un plan para el mundo. No era que ellos se engrandecieran ellos mismos, sino que se esparzaran sobre la tierra, que cumplieran el propósito de Dios de reproducirse, de hacer crecer la tierra otra vez. Y miramos que ellos no lo hicieron, entonces Dios interviene, comienzan las diferentes naciones, diferentes idiomas, y entre todo eso, ahí nos quedamos en el versículo 11, y miramos que hay otra genealogía, pero en la Biblia la genealogía son importantes, como hemos mirado. No voy a hablar mucho de esta genealogía, pero sí quiero hablar de algunos personajes, porque creo que es importante que entendamos que en esos nombres que hay hombres que brillan, hay vidas que Dios quiere utilizar, y como les dije, no eres un accidente, aún en medio de que tal vez pensamos que tú y yo somos personas menos, personas que Dios no puede utilizar. En esta genealogía de tantos hombres, de tantas mujeres, Dios escoge a un hombre. Siga conmigo en el libro de Génesis. Miramos aquí la genealogía de Sem. ¿Y quién es Sem? Luego del accidente de la Torre de Babel, la Biblia presenta la genealogía de Sem. ¿Se acuerda quién fue Sem? Yo sé que hace fue mucho tiempo, pero Sem fue uno de los 3 hijos de Noé, que estaba en la arca con Noé, y hermano mayor de Cam. El Cam es su hijo. Canaán fue el que agarró. Si se acuerdan, la semana pasada miramos la historia de que Cam fue maldecido por su abuelo Noé, y su otro hermano es Jafet. Aquí vemos cómo la línea de Sem, desde aquí es muy importante, porque aquí comenzamos a mirar que ese linaje, recuerden que el linaje, la familia es importante en la Biblia, y es importante el linaje de tu familia. Aquí vemos cómo la linaje de Sem se va desarrollando a través de Arfaxad hasta llegar a un personaje clave. Como les dije, aquí brilla este personaje que es Taré, culminando con Abraham, su hijo. Ese linaje cruza justamente a través de la Biblia de forma directa. Vamos a mirar aquí que directamente de ese linaje de Sem viene a Jesucristo, nuestro Salvador. Interesante mirar cómo Dios se mueve tras del linaje. En Génesis 11, versículos 27 al 30, esas son las generaciones de Taré. Engendró a Abraham, a Nacor y Arán, y Arán engendró a Lad. Y usted va a escuchar ese nombre de Lad en unas semanas cuando lleguemos a esa historia, versículo 28 del 11, capítulo 11. Y murió Arán en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, que es Ur de los caldeos. Abraham y Nacor tomaron por esposas para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saría, y miramos que Dios le va a cambiar su nombre después a ella, Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, de Arán, padre de Milca y de Isaac. Y Saría era estéril, no tenía hijos. Es interesante que el escritor nos da eso de Saría, que ella era estéril, no podía tener hijo, porque vamos a mirar en la historia en la historia de Abraham, qué papel tiene eso.
vamos a aprender un poquito sobre Ur de los caldeos, porque de donde viene una persona, donde nace o viene una persona, tiene mucho que ver con su manera de crecer, su manera de pensar. Así que la historia de este personaje, Abraham, comienza en Ur de los caldeos en Babilonia, que es una parte de Babilonia. Josué capítulo 24, el versículo 2, describe que Abraham, antes de que el Señor lo llamara, era de una familia adoradores de ídolos. Es importante reconocer eso, que la familia de Abraham venía de ídolos, y probablemente él mismo fue un adorador de ídolos. No sabemos, pero podemos pensar que en esa cultura tal vez fue influido Abraham. ¿Cuál era el papel de la ciudad de Ur en la vida de Abraham? Porque otra vez, como dije, cuando uno crece, tiene mucho que ver sobre la influencia que hay. Miramos que Ur de los caldeos está situado en el sur de Mesopotamia, unos 233 kilómetros al sudeste, en el sitio de la antigua Babilonia. La educación estaba bien desarrollada en Ur, ya que se ha encontrado ahí una escuela con su colección de tabletas de arcilla. Los alumnos aprendían a leer, muy importante, la educación de Abraham, pues aprendían a leer, escribir y diversas formas de armiteca. Eran guerreros que habían hecho muchos artículos de batallas, armas de batallas. El comercio estaba bien desarrollado. Sabemos por la historia de que Abraham era un hombre rico, tenía ganado y tenía personas que trabajaban con él. Ahí se adoraba al dios de la luna, importante, se adoraba al dios de la luna, Nanán. Se ha hallado el templo de Sigurat y otros edificios usados en relación con la adoración de esa deidad pagana. En las paredes de las casas habían hilos de nichos privados. Miramos que no solamente había una sociedad que estaba bien educada, pero había una sociedad pagana que adoraba no un Dios verdadero, sino un pedazo de yeso, de lodo, de lo que sea. Pero miramos que en esa sociedad, en esa cultura, creció este hombre Abraham. No solo Abraham salió de Ur de los caldeos, porque Dios le dice, mira lo que le dice Dios, mira lo que nos dice la historia, en Génesis 11, 31 y 32. Y Tare tomó a Abraham su hijo. Acuérdense, Tare es el papá de Abraham. Dice que Tare tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lat, hijo de Harán, y Saría su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos en la dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. El versículo 32. Los días de Tare fueron 205 años y murió Tare en Harán. No solo Abraham salió de Ur de los caldeos, sino también su padre Tare. Según la traducción, según la tradición judía, ellos salieron de Ur porque el rey había matado a Harán, padre de Lat, hermano de Abraham, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, pero se quedó en la mitad, que es la tierra de Harán. Y ahí miramos que ellos fundaron el pueblo de Harán, y en memoria del hijo fallecido de Tare. Esta es la escena donde iniciamos hoy el capítulo 12, los primeros 9 versículos. Miramos a este personaje idólatra, una sociedad idólatra, una sociedad avanzada, tenía dinero, tenía probablemente las esclavos, tenía ganado, tenía todo lo que un hombre quería en ese tiempo. Pero entre todas esas cosas, Dios llama a Abraham y le pide unas cosas. Y yo creo que Dios nos está llamando, iglesia y hermanos, a ciertas cosas en nuestras vidas. Hay un momento en nuestras vidas donde
Dios nos llama y tenemos que responder. Miremos el capítulo 12. Siempre hay momentos los que les estamos llamando momentos refinantes, de refinamiento en nuestras vidas, o momentos marcados que tú puedes pensar y decir, en ese momento es donde mi vida cambió, es ese momento donde Dios me habló, es ese momento donde Dios me transformó, es ese momento donde Dios me hizo una mejor persona. Y en la vida de este personaje Abraham, como ya hemos mirado su familia, su trasfondo, hay momentos en esa vida de Abraham que transforma su vida. Y yo quiero decirle a alguien que tal vez hoy es el momento marcado en tu vida, donde tú conociste a Cristo como tu Salvador, donde Dios tocó tu vida y tu vida fue transformada. La fe de Abraham se va a estar desarrollando durante los próximos capítulos. No es como si Abraham tuvo una fe grande y de repente esa fe cambió, transformó su vida en un instante y todas las cosas pasaron en un instante. No, miramos aquí el proceso de la fe. Vamos a mirar que nuestra fe se va desarrollando, que nuestro Dios es grande, pero Él quiere ver que nosotros también hagamos unos pasos, tomemos ciertas decisiones, dejemos ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar el proceso de este gran hombre de fe, como lo llama la Biblia, cómo su fe desarrolló y cómo nuestra fe puede desarrollar. Aún aunque dudemos a veces de Dios, Dios toma nuestras dudas aún y nos todavía puede trabajar con eso, como trabajó en la vida de Abraham. Abraham será llamado por Dios y tendrá que tomar decisiones fundamentales para su vida. ¿Vale la pena dejar todo por Dios? Esa es la pregunta. ¿Vale la pena dejar todo por Dios? Abraham responderá a esta pregunta y puede ser que en esta porción de las Escrituras también encontremos respuestas a las mismas preguntas en nuestras vidas. En Génesis 12 del 1 al 9, Dios muestra su gracia para Abraham, pero también le muestra que seguirlo y obedecerlo exige unos sacrificios total, pero también que nos abrirá las puertas a otro tipo de bendiciones espirituales. Mire la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham, Dios le dice a Abraham y Dios te dice a ti, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Versículo 3, bendeciré a los que bendiga y al que maldiga maldeciré. Y en ti serán benditos todas las naciones de la tierra. El versículo 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él. Abraham tenía, mire qué edad tan joven tenía Abraham. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, donde se había muerto su padre, donde había acampado su papá. Y Abraham tomó a Saría, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Sequem, hasta el encino de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que le había aparecido, y ahí se trasladó hacia el monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Edificó ahí un altar y el Señor invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino, continuando hacia Negub. Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 4, deja claro que el llamado de Génesis capítulo 2, versículos de 1, vino a Abraham mientras aún vivía en Ur de los Caldeos, en un lugar como el que describí, una sociedad pagana. Dios antes del capítulo 12 ya había llamado
Abraham quisiera esta movida, que tomara ese riesgo de irse. Cuando recibe el llamado de Dios, fue solo parcialmente obediente. Mire qué interesante. El hombre que es llamado el gran hombre de la fe en la Biblia, cuando Dios le da esta orden, solamente fue parcialmente obediente, porque él tomó a su padre Taré con él en Harán, a pesar de que el Señor lo llamó para ir a Ur por sí mismo. Pero, ¿qué pasó? Murió el papá de Abraham, ahora que su padre estaba muerto y que él se sentía movido por una obediencia más completa. Dios repite la promesa a Abraham otra vez. Abraham ciertamente se convirtió en un gigante de la fe, a llegar a ser el padre de los creyentes. En Gálatas 3:7 dice, pero no comenzó aquí. Veremos a Abraham como ejemplo de crecer en fe y obediencia. Eso es lo que yo quiero que usted agarre en esta mañana, que tenemos que crecer en nuestra fe y en nuestra obediencia al Señor. La llamada de Abraham exige un triple renuncia, y en cada una de ellas, amigo oyente y hermanos, va aumentando la intensidad del pedido. Cada vez que Dios le dice algo, hay algo que Él está pidiendo, Él está perdiendo. Se va haciendo cada vez más fuerte la exigencia. Vamos a diagnosticarla, a mirarla más cerca. Primero le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra. Esa es la primera exigencia de Dios. No es una sugerencia, es una exigencia de Dios. Le dice, Abraham, debes dejar su tierra, su patria, debe irse a Mesopotamia. Y ya dejó Ur de los Caldeos en ese tiempo de la historia, pero solo se había retirado un poco más allá. Ahora también debe dejar a Harán, donde ha muerto su padre, la tierra donde su familia acaba de reposar, y de esa forma salir completamente de Mesopotamia. Wow. Lo que Dios le pide no es algo sencillo, amigo y hermano. Póngase en esa historia, sienta cómo se debe haber sentido Abraham. Yo me estoy poniendo la historia y quiero darle el sentir de un hombre normal como tú y como yo, que Dios le habla y Dios le pide ese gran sacrificio, y todo lo que alguna vez ha tenido que ir a un nuevo lugar, todos aquellos que han tenido que ir a un nuevo lugar, como muchos de nosotros inmigrantes aquí, sabemos que afuera de su país no es algo fácil. Cuando uno está fuera de su área de confort, donde está fuera de donde conoce el idioma, donde conoce la comida, y Dios le pide que salga fuera de eso, es algo difícil. Abraham está seguro donde está. La muestra de esto es que su familia es ganadera, tiene tierras aptas para esta actividad, pero hay incertidumbre de a dónde tendrá que ir. No sabe lo que le espera. Esta es la primera gran prueba que tiene Abraham. Tiene que dejar su tierra, su identidad política y social, y tiene que aprender a depender el 100% del Señor. Vete de tu casa, pero no para sí. Ese es el primer, que muchos de nosotros ya hubiéramos dicho, wait a minute, hasta el inglés se nos sabe, wait a minute, God, espérate Dios, eso es mucho. ¿Cómo que me debo ir de mi casa si yo tengo todo lo que estoy muy comfort, tengo muchos ganados, muchas riquezas? Espérate. Pero si esto es ya de por sí algo fuerte, apenas, amigo oyentes y hermanos, es el inicio. Y de tu parental, le dice, y de tu parental. Ahora la exigencia va más allá. La sociedad donde vivía Abraham considera que la tierra, la familia y la herencia son elementos más significativos de la sociedad. Los descendientes representan el futuro y la continuación de la vida. La familia es el apoyo incondicional que uno recibe en la subsistencia diaria. La vida escúcheme bien, la vida en ese tiempo es en familia, y Dios le está pidiendo que deje la suya. Y si ese llamado fuera a nosotros, si Dios nos pide que dejemos a nuestra familia, a nuestra esposa, tal vez podemos dejar un lugar, una ciudad, hasta un país, con lo difícil que es, podemos hacerlo.
Pero si Dios nos está pidiendo dejar nuestra familia, ¿quiénes son las que son las personas más cercanas a nosotros? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar listos para obedecer a Dios? Póngase en la película, deja tu tierra, ahora deja a tus padres, tu familia. Abraham está en una prueba. Recibe un llamado y si esto es difícil, todo se complica aún más, se pone más difícil cuando uno comienza a mirar lo que Dios le está pidiendo a Abraham y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros también. Y deja la casa de tu padre. Dios le está pidiendo a Abraham que se vaya lejos de su padre. Es decir, debe salir de esa casa y tal vez no sabe si volverá a ver o no a su papá. Hay un lado emocional profundo en todo esto que hace la situación muy difícil, y también hay que entender bajo el contexto cultural lo siguiente: en el mundo antiguo los hombres eran identificados como miembros de una casa mayor, es decir, la casa de su padre. Cuando moría la cabeza de la familia, su heredero asumía ese título, se convertía en la nueva cabeza y asumía todas sus riquezas, así como sus responsabilidades. Por lo tanto, recibía las tierras y propiedades de la familia. Y ahora miramos en toda esta cultura que ahora Dios le pide que deje la casa paterna y a irse de su casa, y al irse de su casa, Abraham perderá el derecho de su herencia y su derecho a la propiedad familiar. Todo se intensa más. Eso es algo muy grande que Dios le está pidiendo. Y ahora Dios le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. No sabe dónde debe ir. Dice que debe de confiar que Dios le va a mostrar. Después de decir que quería que Abraham dejara su país y su parentela, Dios le prometió a Abraham una tierra. Específicamente, Dios prometió la gran tierra de Israel. Así como la exigencia de Dios, amigo oyente, escuche muy bien porque lo que voy a decir va a cambiar su vida. No se me duerma en eso. Escuche ese pensamiento. Así como la exigencia de Dios es grande, cuando Dios nos pide hacer algo grande, que toma riesgo, que toma fe, tenemos que recordar que su providencia es mucho más grande. Dios le está diciendo que Él va a guiarlo, que no lo dejará solo, sino que tiene un lugar preparado a donde ir. Eso, amigo oyente, es la providencia de Dios, confiando en su providencia, tomando pasos, sabiendo de que donde Dios me llama, que donde Dios me lleva, Él va a proveer para mí. Quiero que miren, amigo, hermanos y oyentes, las veces en que Dios dice que va a hacer algo en esos versículos que estamos, en ese capítulo, en esos versículos que estamos leyendo. Génesis, si usted se pone a analizar esto, Génesis capítulo 11, en el cual estábamos antes, se trata de los planes del hombre. Hicieron esta torre de Babel y miramos diferentes personajes que solamente eran sobre ellos sus planes. Génesis capítulo 2 se trata de los planes de Dios para la nación de Israel, para Abraham y para ti y para mí. Hay una tierra para Abraham, pero así como hay un triple renuncia, también hay triple bendición. Qué lindo. A veces solo miramos lo que Dios nos está pidiendo que dejemos: nuestro pecado, nuestra casa, nuestras relaciones, pero no podemos mirar las bendiciones que vienen de dejar ese estilo de vida, ese pensamiento, dejar esa relación. Hay una triple bendición para Abraham en esta promesa. La primera es, número uno, la provisión de Dios. Es una tierra y la guía de Dios hacia ella. Y las siguientes dos bendiciones se encuentran en los siguientes versículos. Dice: y haré de ti una nación grande. La segunda bendición es esta: vendrá una nueva identidad para Abraham. Así que tenía que perder una que estaba relacionada
a la idolatría, para ganar algo, para ganar una bendición de Dios, tengo que dejar mi identidad vieja y comenzar una nueva identidad en Cristo. Y Dios, para muchos de estos que nos escuchan en esta mañana y en este día, Dios nos está pidiendo que dejemos la identidad vieja de esclavos al pecado, una identidad de encarcelada, de una mentalidad encarcelada en el pecado, y tomar ese paso de fe que si yo le entrego mi vida a Él, Él me da una nueva identidad, Él me da una nueva manera de pensar. Y para eso, amigo y hermano de la Iglesia La Fuente, se toma fe. Diga a tu vecino, se toma fe. Miramos aquí que ahora será el padre, dice la Biblia, de una multitud y tendrá una descendencia, dice la Biblia, muy grande. Abraham tiene que dejar la casa de su padre, pero va a ser recibido en una más grande, la de Dios. ¿Por qué a veces nos aferramos a las cosas del mundo? Yo miro muchas personas que se aferran a las cosas de este mundo y no nos alejamos a las cosas de Dios. Alejémonos, hermanos. Agarrémonos de las cosas de Dios que son permanentes, que no son temporal. No ame su casa, no ame su carro, no ame a las cosas materiales, pero ame las cosas que valen la pena, las cosas de Dios. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Imagínense cómo se debió haber sentido Abraham cuando escuchó eso. Su mente se hizo, wow, no puedo creer que Dios me quiera bendecir de esta manera. Y tú también tal vez no estás escuchando y no puedes pensar que Dios puede tomar una persona con tantas cargas que muchos de nosotros que tenemos. Sí, Dios puede tomar nuestras cargas, nuestras fallas, aún nuestras malas decisiones, y aún bendecirnos si le creemos que Él puede cambiar y transformar nuestras vidas. La tercera bendición es la espiritual. Abraham va a experimentar la bendición de Dios. Escúcheme bien, la bendición de Dios, y esas se van a extender a todas las familias de la tierra. Pastor, ¿realmente son bendecidas todas las familias de la tierra? Yo creo y estoy convencido que la Biblia no miente, que la Biblia es la indestructible, incorruptible palabra de Dios. Y si la Biblia dice que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por Abraham, yo le creo. ¿Cumplió Dios su promesa en Abraham? Si tú y yo somos la evidencia, sí, tú y yo somos la evidencia de ello, tu familia y mi familia han recibido esta dichosa bendición. Cientos de años más tarde, el apóstol Pablo va a ser inspirado por el Espíritu Santo que eso se cumple en nosotros. Mira Gálatas 3:8. Y las Escrituras previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, personas que no son judías, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti será benditas todas las naciones. Miramos que ahí el apóstol Pablo está confirmando esa bendición que venía por medio de Abraham. Qué alegría saber que Dios es fiel y que Dios cumple su promesa. No ponga su esperanza en políticos, no ponga su esperanza en un partido, ponga su esperanza en Dios, que lo que Dios cumple, Él lo hará. Si Dios dijo que Cristo va a regresar otra vez, yo le creo. Si Dios dice que va a suplir mis necesidades, Él va a suplir. No estoy esperando que el gobernador, que el presidente, que una compañía, un trabajo supla mi necesidad. Dios es mi proveedor. Escúcheme bien, lo que este versículo dice es que mi familia y la tuya, los que estamos acá, hemos alcanzado la salvación por la fe, y que tenemos esta oportunidad gracias a la bendición que recibió Abraham en aquel día. Abraham tiene que tomar una decisión, y tú también. Ha escuchado la voz de Dios y por otro lado sabe todo lo que perderá si decide obedecerle. Eso es una prueba, amigo y hermano, una prueba muy grande. Y eso es una donde no hay vuelta atrás. Cuando ya tomas esa decisión, no se puede ir atrás en las cosas de Dios. Tendrá que depender de Dios en todo momento. Y cuando no sea, y cuando no sea así, Él se meterá en problemas, como vamos a mirar. ¿Qué harías tú? ¿Qué hizo Abraham? Mira el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho,
y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Abraham tomó a Saría, su mujer, a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Miramos que Abraham dejó su patria, a su familia y a su padre, y con ellos dejó atrás la herencia, propiedades, derecho de la tierra, identidad, seguridad, a personas a las que él amaba. Abraham es obediente a Dios. Dios no puedo comprenderlo todo. Abraham no puede comprenderlo todo. No sabe lo que sucederá en adelante, pero entiende que es mejor estar. Escúcheme bien este principio que entendió Abraham, y quiero que usted lo entienda, iglesia, y quiero que usted lo entienda, amigo oyente. Es mejor estar en manos de Dios que en las de las familias, porque en las manos de Dios estamos seguros. Ninguna persona puede ser totalmente 100% dependiente y fiel, solamente Dios. ¿Cuánto nos falta por entender de la obediencia de Abraham? ¿Cuánto nos falta por entenderlo? Voy a decir otra vez, de la obediencia de Abraham. Dejaríamos nuestro todo por obedecer a Dios. Tal vez venimos fallando en esto hace mucho tiempo. Evalúa tu vida. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? ¿Qué paso de fe Dios me está tomando? Tal vez es no he salido de mi casa por mucho tiempo, pastor. No he ido a la casa de Dios por mucho tiempo. Hermano, usted, si Dios le está diciendo que vaya a la iglesia, no tenga temor, salga, póngase su mascarilla, póngase su gel, venga a la casa de Dios con nosotros y adore a Dios. ¿Qué le está pidiendo Dios que usted haga? A un punto de su vida usted tiene que salir de su cueva. A un punto de su vida usted tiene que tomar ese paso de fe para crecer en su fe, para mirar el poder sobrenatural de Dios en su vida, en su familia. Mientras tú no tomes ese paso de fe, tú nunca vas a ser bendecido y tu vida nunca jamás prosperará. Dice que el cristianismo es cuestión de decisiones sumamente difíciles y que pueden alejarnos de todo lo que hemos conocido y amado, pero escúcheme bien, pero vale la pena hacerlo, al menos para Abraham, sí. Y dice que Lot se fue con él. Y eso es interesante, porque a veces Dios nos pide que hagamos ciertas cosas, pero no lo hacemos totalmente en obediencia. Esta es lo que le decimos nosotros, una obediencia parcial de parte de Abraham. No era un hombre perfecto. Lo más que se acerca usted a mí, a una persona, va a mirar sus fallas, va a mirar sus arrugas, va a mirar que esa persona tiene ciertas tendencias, ¿verdad? Dios le ordenó que se fuera de su parental, y él que se llevó a su sobrino Lot. Eso es muy importante, porque tenemos que obedecer a Dios 100%, completamente. Yo sé que es difícil, tú y yo lo hemos hecho, hemos estado ahí donde le hemos obedecido a Dios simplemente por tiempo, por ciertas cosas, y Lot no será una bendición. Cuando miremos ahí vamos a llegar que Lot no será una bendición para Abraham. No va a causar más que problemas e inconveniencias. Cuando no obedecemos a Dios totalmente, hay consecuencias y hay problemas. Dice que el versículo 6, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Sequem, hasta el Encín de Moré. Los cananeos habitaban entonces en la tierra. En esa tierra que Dios le va a prometer, hay personas ahí, están los cananeos. La fidelidad de Dios se manifiesta. Llegaron hasta donde Dios lo había llamado. Y usted tiene que entender dónde está Siquem. Esta tierra es parte de Canaán y es especial. Varios patriarcas, vamos a mirar que varios patriarcas que vendrán después de Abraham serán enterrados en esa tierra, y José pedirá que se entierre en ese lugar. Pero lo que llama la atención en estos versículos es que esa tierra de Canaán no es una tierra deshabitada o reservada para Abraham. Hay gente de otros pueblos en ellas, pero eso no le importa a Dios. Dios es un Dios de lo imposible. No importa qué situación tú estés pasando, amigo y hermano, nada es imposible para Dios. Conquistar esta tierra va a costar ¿qué? Mucho. Se encuentran el cananeo. Esos son personas idólatras, pero están en tierra que Dios, el Creador, ha determinado que es para Abraham y sus descendencias.
Abraham ya dejó la casa de su padre y todo lo que representaba su vínculo a la antigua Mesopotamia. Ha dejado su identidad anterior y a su familia. Seguramente en el corazón de Abraham pasan muchas cosas, pero hay alguien a quien le importa mucho el corazón de Abraham y el corazón tuyo, amigo y hermano de la iglesia La Fuente. Y el Señor se apareció a Abraham. Mira cómo Dios mira el corazón de Abraham. Cuando Abraham mira lo que Dios le está diciendo y se mira imposible, y Dios le dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham, mira esa tierra, esa va a ser tu tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había parecido. El Señor le habla al corazón de Abraham, y Dios le habla a ti, amigo y hermano, que te sientes desanimado, que te sientes triste, que te sientes acomodarte en la tierra, como tirar la toalla. El que caminaba dejando todo por el Señor, ahora es recompensado. Cuando tomamos esos pasos de fe, somos recompensados por Dios. Y puedes saber que no estuvo solo. Los ojos de Dios estaban sobre él en todo su andar. La gracia de Dios es demasiado grande. Le da un aliento de esperanza y nos da un aliento de esperanza en medio de la pandemia que estamos pasando. Dios me trajo a tu vida en esta mañana, no por accidente, sino para darte ánimo, para decirte que vale la pena seguir a Dios. Y confirmación a Abraham, y Dios nos da confirmación en esta mañana a nosotros. El que está en los cielos nos pide que seamos obedientes y que vayamos a su palabra, que confiemos en él, y que él no nos dejará a la derriba o extraviados, sino que está pendiente de nosotros. Vaya al banco con esto, que en medio de esta pandemia, en medio de tu desempleo, en medio de lo que tú estás pasando, Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo no entregarnos a este Dios de amor? ¿Cómo no decirle no a su llamado? Y le dijo, a tus descendientes daré esta tierra. Esas son las palabras que Abraham necesitaba oír. En su mente estaría el recuerdo de su familia, de su padre, todo lo que había dejado en Harán. Pero viene una promesa, y Dios, y escúcheme bien, Dios, y es que Abraham va a tener una descendencia de hijos, y esto en realidad representa una alegría para Abraham. Recuerde que su mujer está estéril. Abraham, por supuesto, amigo y hermano, tenía 75 años. Lo saben bien. Sin embargo, ahora Dios le dice que tendrá descendencia, tendrá grandes descendientes, y esto es sumamente grato para Abraham. El problema será que Abraham pensará que tiene que ayudar a Dios. Y muchas veces en este paso de fe pensamos que necesitamos ayudar a Dios para lograr ese propósito, y se meterá en problemas. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplirá porque Él ya lo determinó así, porque Dios es un Dios de promesas. Mira a su vecino y dile, Dios es un Dios de promesas. Y termino con esto en este día. Versículo 8 dice, de ahí se trasladó hacia el monte de oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y allí al oriente. Edificó ahí un altar, dice. El Señor invocó el nombre del Señor. Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negub. La adoración es la muestra más grande. Escúcheme bien, la adoración es la muestra más grande que uno puede hacer para rendirse o entregarse a Dios, y Abraham está dispuesto a hacerlo. Lo adoras aún en medio de tu dolor, lo adoras en medio de lo que tú estás pasando. Los eruditos que han estudiado el tiempo antiguo entienden que se identificaban altares para iniciar el culto a un Dios en una nueva tierra. De esta manera reconocían que en ese lugar se serviría a determinada deidad a partir de un nuevo inicio. Lo que estaba haciendo Abraham y lo que tú y yo debemos hacer es plantar plantar lo que creemos, como plantamos esa identidad que tenemos en nuestros equipos de fútbol o de boxeo o lo que sea, ¿verdad? Muchos de nosotros nos identificamos con este país. Nosotros tenemos que identificarnos en medio de esta sociedad como se identificó Abraham.
Y lo que está haciendo Abraham es solamente eso. Está diciendo a Dios que en ese lugar, mientras él está ahí con su familia, se adorará al Dios de los cielos, al Dios vivo y verdadero. Qué grato olor llegó a Dios en ese momento. Cuando tú y yo adoramos y nos identificamos y le decimos al mundo, no vivo en mi cueva, no vivo en temor, voy a hacer lo que Dios. Es un olor fragante hacia el trono de Dios. Y al viaje de Abraham continuó en ese versículo 9. Siguió caminando, pero no lo hace solo. Ahora está al lado de Dios, y así es hermoso caminar. Tienes dos opciones: caminar tu vida sin Dios o con Dios. Yo escojo caminar con Dios, aunque sea difícil, aunque tengo que dejar ciertas cosas, ciertas personas. Se dirige, dice la Biblia, hacia Negú. Esta palabra significa un lugar seco. Y a veces en nuestro caminar con Dios va a probar nuestra fe, nos lleva a lugares difíciles, a países difíciles, a situaciones difíciles que están secas, pero todo eso es un parte del plan de Dios de desarrollar nuestra fe, de desarrollar nuestro carácter. Y en medio de esto miramos que él continúa, que Abraham llega a este lugar seco. Abraham debe buscar nuevos pastos y aguas para su rebaño. Hace lo mejor con lo que tiene Abraham. Vamos a mirar que aunque las cosas se miran difíciles, él sigue confiando en Dios. Sí estamos en una pandemia, sí las cosas son difíciles en el gobierno de nuestro país y todo lo que está pasando, pero nuestra esperanza está en Dios. Tenemos que seguir caminando en fe. Como iglesia necesitamos seguir predicando el evangelio. Como cristianos necesitamos seguir saliendo de nuestras cuevas y seguir predicando y enseñándole al mundo que nuestro Dios todavía hace milagros. Abraham, hombres y mujeres en la Biblia son famosos por muchas cosas diferentes, pero Abraham es grande por su fe. Moisés fue el gran legislador. Josué, dice la Biblia, un gran general. David, un gran rey. David y Elías, un gran profeta. La mayoría de nosotros, cuando miramos estos personajes bíblicos, sabemos que nunca vamos a poder hacer grandes cosas como estos hombres. Pero ¿saben qué, amigo oyente y hermano? Pero podemos ser grandes personas. Tal vez Dios no nos va a llamar a abrir el mar rojo. Tal vez Dios no nos va a llamar a mandar lluvia del cielo. O tal vez Dios no nos va a llamar de ser un líder de guerra como José. Pero sí podemos ser personas de fe. Podemos ser amigos de Dios. Si tú desesperas al saber que no tienes la fe de Abraham, miras a Abraham y digo, no güey, yo no puedo tener esa fe de Abraham. Escúchame bien en esta mañana, porque lo que voy a decir va a cambiar tu vida. Estate tranquilo, como decimos los nicoyas. Estate tranquilo al saber que tienes al Dios de Abraham. Tal vez no tengo la fe desarrollada como la quiero tener, pero tienes al Dios de Abraham. Es el mismo Dios que todavía está en su trono, que todavía está en control. Si puede construir en ti, y Él puede construir en ti la fe de Abraham, porque Él la construyó en el mismo Abraham. Vamos a mirar esta historia de cómo Dios construye la fe en Abraham y cómo, si nosotros le abrimos y dejamos, Él puede construir esa fe en nosotros. Amigos oyentes y hermanos, la fe significa que usted cree tanto en Dios que actuará. Si muchas personas dicen yo creo en Dios, pero nunca actúan. Nunca toman esos pasos de fe. Hay muchos de nosotros, y con todo respeto, no hemos salido, no hemos ido a la iglesia, no hemos tomado un paso de fe porque estamos atemorizados a este virus, estamos atemorizados por lo que está pasando en nuestra sociedad. Y esa no es manera de vivir. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Escúcheme bien lo que voy a decir, lo digo con todo amor y con toda sinceridad. La fe significa que usted cree tanto en Dios que actuará sobre la base de lo que Él dice. Tener fe es actuar entendiendo que Dios dice la verdad y que Él nos ha prometido que si le creemos a Él, Él nunca nos dejará, y que Él va a desarrollar nuestra fe. Lo único que necesitamos es tomar ese paso de fe, y en el proceso de caminar con Dios, Él comienza a edificar
esa fe en nosotros. La fe no opera en el reino de la posibilidad, amigo y hermano. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente imposible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. El misionero George Muller dijo esas palabras: creer en Dios, que lo que Dios comienza, Él lo termina y Él lo desarrolla. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la identidad que tú nos has dado en Cristo. Gracias por este aliento de tu palabra. En los tiempos que estamos viviendo necesitamos escuchar la historia de Abraham, un hombre que no es perfecto, un hombre con muchas fallas, con muchas dudas, con muchos errores, pero tú desarrollaste su fe y pedimos que tú desarrolles nuestra fe. Como dije, amigo oyente, hoy es tu momento marcado. Hoy es el momento que tú vas a mirar hacia el año que viene y vas a decir: hoy yo tomé ese paso de fe de entregarle mi vida a Cristo totalmente, no por la mitad, sino una obediencia total. Hoy es el día en que yo salgo de mi cueva y yo voy a la iglesia. Yo comienzo un año nuevo confiando en el Señor. Yo comienzo y agarro una nueva identidad en Cristo. Ahí donde estás tú, yo no sé lo que Dios te está pidiendo hacer, pero tú tienes que ser obediente como Abraham. Y miramos la vida de Abraham, que no tienes que tenerlo todo en orden, solamente caminar. Que Dios, cuando caminamos, Él lo hace. Ahí donde estás tú, haz negocios con Dios. Señor, bendice a tu pueblo y a cada persona que me escucha por las redes sociales. Haz su trabajo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyente, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Estamos orando por usted. Vivamos por fe, no por temor. Bendiciones. Amigos y hermanos de la Iglesia La Fuente, gracias por darnos la oportunidad otra vez de entrar a sus casas. Estamos como iglesia ayunando y orando por 21 días y yo quiero animarlo a usted que se una a nosotros. Es un placer poder orar por ustedes. Mándenos sus peticiones. Creemos en el poder de la oración. Hoy fuimos retados en creerle a Dios, en simplemente hay algo en nuestras vidas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y lo único que tenemos que hacer es ser obediente, así como Abraham nos dio ese ejemplo. Y durante el proceso en que caminamos con Dios, Él desarrolla en nosotros nuestra fe. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Si usted nos está mirando por medio de Facebook, amigo, hermano, es hora de darnos un like ahí. Si usted desea saber un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos puesto un enlace ahí donde está la descripción del video. Simplemente siga ese enlace. También, si usted le gustaría dar financieramente a nuestra iglesia, hágalo. Ahí hemos puesto un enlace ahí y dé lo que Dios le ponga en su corazón. Hermano, amigo, sigamos orando por nuestra nación. Esta semana que viene va a ser una semana muy importante donde vamos a mirar ese poder del presidente ser transferido a otro presidente y tenemos que orar mucho y cubrir esta nación con oración y con ayuno. Si usted vive en la ciudad de Fresno, hermano, salgamos a la casa del Señor. Vayamos a adorar a Dios. No tengamos miedo. Dios está en control. Claro, lo hacemos. Tomamos las precauciones apropiadas, poniendo nuestras máscaras y lavando nuestras manos. Pero vamos a la casa de Dios. Si podemos ir a Walmart, si podemos ir a otros lugares, también podemos ir a la casa de Dios. Los vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos orando por ustedes. Iglesia La Fuente, los amamos y apreciamos el apoyo que nos dan. Sigamos en oración y ayuno, que Dios está en control. Bendiciones.